La inquietud respecto a la muerte de Moreno creo que la tenemos todos desde que en el primario nos dicen que murió en alta mar sin mucha justificación. Ese argumento de las palabras de Saavedra en el sentido de que se necesitaba tanta agua para apagar tanto fuego, es como que a uno no le cierra por ese lado y a mí particularmente no me cerraba. Hay varios elementos que nos pueden hacer pensar que esto se tapó abiertamente, porque su propio hermano, Manuel Moreno, en publicaciones que hace en 1812 y en 1836, que llevan distintos nombres, encubre de alguna manera esto, pese a dar los elementos que nos hacen pensar a todos en el homicidio por envenenamiento, encubre con un supuesto problema de salud de Mariano la posibilidad de su fallecimiento. Sin embargo, en cartas que envía, por ejemplo, a Pisani, un uruguayo en el propio 1812, le da elementos y le dice: yo no quiero pensar que la muerte de Mariano haya sido el primer homicidio de la historia argentina. Y tenía todos los elementos para pensarlo. Nosotros decimos no solo el primero, sino que por ahí el segundo, porque el 4 de febrero muere Manuel Alberti, que es el único integrante del clérigo de la Junta de Mayo, ¿no? Sin embargo, además le agregan esa carta a Pisani, que él va a hacer estudios de medicina, que efectivamente hizo después en Estados Unidos, y que si llegaba a comprobar que efectivamente ese emético era el que había producido su muerte, no lo iba a decir para no hacerle lugar a que se burlaran aquellos que lo habían provocado. Realmente, como argumento, a nosotros no nos cierra para nada que un hermano encubra el homicidio de su hermano simplemente para evitar que se burlen de haber producido esa muerte. Si este fue la motivación que tuvo Manuel Moreno, ¿qué queda de ahí en adelante para los que elaboraron la historia oficial de la Argentina? Bueno, claramente Moreno tiene el ideario de la revolución. Él es en persona el que impulsa la revolución. O sea, un hombre que había traducido el contrato social de Rousseau. O sea, todo el iluminismo francés había sido traducido por el propio Moreno. Él había hecho la traducción de la Constitución de Estados Unidos por Washington, adaptándola a lo que era la Argentina como una posibilidad de constitución para la Argentina. Entre otras cosas, se había adelantado a la tercera enmienda que hacen los norteamericanos mucho después, suprimiendo la parte correspondiente a la esclavitud, ¿no? O sea, y en particular, ya en un proceso anterior, cada suceso donde él había observado un cercenamiento de los derechos, fuera de los indios en el periodo que está en el Alto Perú, donde incluso llega a abogar contra el intendente de Cochabamba, que era uno de los que producía esta manipulación de la población indígena en su propio beneficio. Él también es el que le da el sustento legal a la deposición de Sobremonte, diciendo que ante una actitud como la que había tomado el virrey, era lógico que el pueblo retomara el poder y lo pusiera a Liniers como virrey. Y en la representación de los hacendados es donde plantea la defensa de los intereses criollos, en particular. El hacendado era la tarea fundamental que tenía el criollo, frente a un comercio que era monopólico en parte en manos de los españoles. Pero además, él era el que planteaba, ya desarrollada la revolución, una actitud absolutamente jacobina con aquellos que eran contrarrevolucionarios, y en particular quería plantear, antes de terminar 1810, la independencia absoluta de las colonias españolas, cosa que a Inglaterra, y vamos a poner bien claro dónde están los intereses enfrentados con la política de Moreno, Inglaterra, que en ese momento es un aliado circunstancial de España, porque ambos están peleando con Napoleón a partir de la invasión napoleónica, esta política no le interesaba porque le hubiera puesto a España nuevamente como un opositor, situación que no era conveniente. Entonces, si bien extraoficialmente le daban algún tipo de apoyo a la Revolución Americana, no lo querían blanquear abiertamente ni permitir que abiertamente fuera una independencia total de la corona española. Allá por el 95 empecé una investigación que publiqué en el 2001, es un trabajo que se llama ¿Quién mató a Mariano Moreno?
Y a partir de eso, que lo publicamos cuando se cumplían 190 años de la muerte de Moreno, fue un 4 de marzo de 1811 a las 5 de la tarde, la publicación la hicimos el 4 de marzo del 2001, fuimos pensando en hacer otro tipo de homenaje cuando se cumplieran exactamente los 200 años. Nuestra intención en el homenaje era que lo que más nos dolía era que además había sido arrojado al mar, envuelto en la bandera de Inglaterra, que era el país del homicida. El capitán del barco es el que le suministra el supuesto emético, que en la práctica es el veneno con el cual termina con la vida de Moreno. Y lo que nosotros queríamos hacer, si bien la bandera argentina todavía no había sido creada, en 1811, la crea Belgrano un año después, la reconoce como símbolo patrio la Asamblea del año 13, 2 años después, lanzar la bandera argentina en el mismo lugar donde había sido lanzado envuelto en la bandera de Inglaterra, e imaginarnos que esa bandera llegaba al fondo y reemplazaba a la bandera por la que le correspondía a Moreno.